Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y como siempre con la sabia presencia de Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, bienvenido. Pues ya teníamos 2 semanas que no aparecíamos en este canal porque, pues amigos, estuvimos ahí en una situación de peligro, porque pues deben de saber que hubo una denuncia en contra de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Bonilla y de manera rara aparecí yo, ¿no? Pues el tema sería chistoso si no fuera porque es delicado, porque es delicado, porque además se muestra que la justicia, no solamente en Baja California, en el país, en todos los estados. A mí ya me ha tocado esto. El fiscal hace lo que le dice el gobernador del estado. Hemos analizado aquí muchas veces el tema de la autonomía de la fiscalía. Vimos que esto está desde 2007 en Chiapas, que es el primer fiscal autónomo, pero realmente pues nunca fue autónomo, siempre trabajó y hizo lo que le pidió. Es un tema que no se le ha encontrado todavía. No se le ha encontrado todavía. Y bueno, recordarás que te comenté que en algún momento mi amigo querido, mi maestro, mi mentor, Jorge Calpizo, me dijo, pues eso de las fiscalías autónomas es pura mentira. Sí, lo que tiene que hacer es autónomo, es el Ministerio Público, porque al final de cuentas el fiscal o procurador o como se llame, es un funcionario, pero lo que tenemos que buscar es que haya autonomía del Ministerio Público para que pueda realizar una investigación totalmente objetiva, imparcial y profesional, y por lo tanto el Ministerio Público es el que debe de tener estabilidad como el de los jueces, debe tener un buen ingreso, debe tener una buena capacitación y debe tener una serie de privilegios y apoyos para que le den estabilidad. Que le den estabilidad en el empleo. Pero bueno, pues nos tuvimos que enfrentar, amigas y amigos, a una denuncia totalmente falsa y les vamos a poner aquí que de repente, sin que yo apareciera, hay una denuncia que tiene que ver con la famosa fotovoltaica. Planta fotovoltaica, ¿no? No me voy a meter en ese tema mucho, pero quiero decirles a ustedes que cuando el gobierno de Jaime Bonilla llegó al ejercicio del gobierno, pues se encontró que había un enorme déficit de energía eléctrica en el estado, que para poder seguir desarrollándonos y que vengan empresas, y vengan plantas, y vengan todo, se requieren 350 megas, que es una cantidad enorme, básicamente 2 centrales eléctricas. Está haciendo un límite a la capacidad de crecer. Sí, y Bonilla le consultó a Manuel Bartlett y le dijo a Manuel Bartlett, gobernador, no existen posibilidades de que llevemos esa energía eléctrica a Baja California, porque Baja California no está conectada con el resto del país. La red nacional. Hay 2 redes, la red nacional eléctrica y la red de Baja California y parte de Sonora. Y nos cuesta cerca de $2,000 millones de dólares llevar esa planta a Baja California y no hay. Entonces, bueno, ahí es donde Bonilla decide impulsar esta planta fotovoltaica como una necesidad insatisfecha de los bajacalifornianos. Y se viene este asunto del contrato, que yo no participé, ¿no?
No, ahora lo conocí por todo lo que se dijo en el juicio. ¿Tuviste tiempo para estar sentado escuchando detalles sobre el contrato? 4 reuniones de 15 horas. Donde y las audiencias, ¿no? Donde oí todo lo que se Los dijo, detalles de ese contrato. Los detalles, y así me enteré. Y entre otras cosas me enteré que realmente es un contrato de suministro de energía vinculado a una oferta de una empresa de construir una empresa fotovoltaica, pero esa empresa fotovoltaica no le cuesta nada al Estado, es una inversión totalmente privada, y en 30 años de estar generando energía se la van a regalar al Estado. Lo que el Estado hace es un contrato de compraventa de energía que tenemos que hacer todos los días. Claro. Aquí había una empresa que se llamaba Sumex, que se decía que tenía... Que iba a cubrir ese déficit. Kiko Vega, y cobraba una cantidad muy alta de dinero por cada kilowatt. Esta empresa esta fotovoltaica, se hizo un compromiso de que pagara 1.35 el kilowatt diario. A través de los juicios, que me enteré, que ¿sabes cuánto está pagando ahorita el gobierno del Estado? No, pues más de 3.50 diario. O sea, ahorita, eso sí es un daño al patrimonio del Estado que habrá que en términos mensuales implica erogaciones muy altas, ¿no? Muy altas. Entonces, según un propio documento que mandó la Comisión Estatal de Servicios Públicos, porque son los principales consumidores el acueducto. del acueducto, ellos manejan el acueducto, y le dijo al juez que se han pagado en estos meses más de 460 millones adicionales a los que estaban programados. Ese sí es un daño patrimonial que habrá que ver en su momento quién lo explica. Bueno, pues el caso es que a mí me involucran, ¿no? Vamos a ver aquí cómo la gobernadora inicialmente hizo una denuncia y luego dijo que el Ministerio Público iba a ampliar, que estaban investigando a otros funcionarios. Yo la verdad pues ni me di por aludido porque yo no tuve ninguna intervención en ese contrato ni conocía absolutamente. Entonces va a video, ¿no? Es un video muy breve, donde realmente lo que dice es lo que ya estoy diciendo. Yo la verdad pues, nunca ni le puse mucha atención, Alfredo, estimado público, porque pues no había participado yo y lo dije desde el principio. Sin embargo, aquí vamos a ver a la gobernadora cómo habla y dice que el Ministerio Público, en su gran capacidad de investigación que tiene, iba... ¿Y en su autonomía? En su autonomía iba a de las y de los bajacalifornianos. Entonces, yo confío en que la Fiscalía hará lo propio, confío en que pues, se llevará a cabo el proceso conforme a derecho, se les dará a ellos también su garantía de audiencia, por supuesto, ellos podrán manifestar lo que a su derecho convenga. Incluso entiendo que la misma Fiscalía está citando a más de las personas que nosotros pues se presentan en la denuncia inicial, que la Consejería Jurídica hace la presentación. ¿Por qué? Porque ellos han determinado en el proceso de las investigaciones. El punto precisamente que dice la gobernadora que Este video es anterior, es de hace meses, ¿no? Es de hace meses. Yo no me di por aludido, ¿no? De repente por ahí en algún periódico dijeron que Hubo un trascendido. Un trascendido de que yo estaba, en la lista, no recibía ninguna notificación. Cuando vi que estaba en la lista, le mandé un oficio al fiscal y le dije, a ver, mándamela. Tengo derecho, de acuerdo con la ley, a conocer la carpeta de investigación. Ni me contestó. Volví a hacer otro reclamo, uno en abril, otro en mayo, y ni me contestó. Bueno, dije, voy a pedir un amparo. Interpuse un amparo para que me diera esa carpeta y se salió con formas de que no la tenía él, que era del Ministerio Público. En el momento no la encontraba. No. Bueno. El caso es que no me la dieron, pero lo que yo quería mostrar era mi interés en enfrentar esa situación si había algo. Bueno, pasaron muchos meses,
columnas que me atacaron, que me estaban acusando de corrupción, que de peculado, de no sé qué tantas cosas, que eso es lo grave de estas acusaciones sin fondo. Lastiman tu personalidad, claro, lastiman a tus amigos, lastiman a tu familia, lastiman a tus hijos, para que al final resulte todo falso. Bueno, pues pasó el tiempo y no sabía de qué se me acusaba. Me dieron la carpeta finalmente completa. Sin conocer además los detalles del tal contrato ese, que nada, es yo no conocía nada. el origen de todo Nada. este tema. Entonces me dan la carpeta y bueno, mis abogados y yo revisamos 7 veces la carpeta y nunca aparecía tu nombre. aparecía mi nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que esperar a que funcionara el sistema que ahora funciona, que es un sistema oral, en donde el Ministerio Público frente al juez tenía que decir por qué se me estaba acusando. Y bueno, no le quedó otra más que decir que como yo era el secretario general de gobierno y yo había publicado en el diario... El periódico oficial del Estado, que es una obligación del secretario de gobierno, entonces yo había sido culpable porque si no publico, yo fíjate, dijo así, es que si no hubiera publicado él eso, nunca se habían dado todos los demás casos. A mí me voy para atrás por la... Sí, se pasó por alto o no se quiso ver el hecho de que es obligación del secretario general de gobierno publicar en el periódico oficial todos los actos jurídicos que tienen como consecuencia una publicación para poderlos hacer del conocimiento de todos en el Estado. Bueno, ¿no? sí, nada más que, Alfredo, estuve 4 audiencias de 15 horas. Esa es la parte agotadora, tensa, no sabes qué va a pasar. El Ministerio Público dijo, voy por todos y contra todos, ¿no? Y ya sabes que aquí en este país todo el mundo sabe todo. Acabo de estar en una reunión donde dijeron que van por ti con todo. Sí. Oye, bueno, a lo mejor te hicieron el favor también de estarte haciendo llegar mensajes de que, pues intimidatorios, por llamarlos de una manera elegante, ¿no? En ese proceso, antes de que se supiera qué era lo que pensaba el juez, que al final era lo importante. Era lo importante. Bueno, aquí quiero mostrar, a ver si tenemos tiempo, si no lo ponemos para la siguiente etapa, donde, bueno, creo que son 3 minutos, donde argumento, lo que yo argumento frente al juez, ¿no? Al final el juez deja que hablen los abogados. La verdad que un juez muy profesional, ¿eh? Sí, por toda la altura, muy imparcial y muy conocedor del sistema. Dejó que los abogados hablaran y al final dijo, ¿quién quiere hablar de los que mismos están imputados, ¿no? Pues nadie quiso. Yo dije, yo sí quiero hablar. Sí, porque los abogados por lo general ahí le recomiendan al cliente no diga nada porque puede ser usado en su contra, ¿no? Eventualmente. Y dijo el juez, puede ser usado en su contra. Dije, pues, ¿qué más pueden usar en mi contra? No. Sí. Venga el video, a ver, ahí está el video. Siendo investigado por corrupción, por peculado y una gran cantidad de delitos más. En ese momento le solicité al Ministerio Público me hiciera llegar la carpeta de investigación a la que tenía derecho, de acuerdo con la ley. No me dio absolutamente nada, le volví a hacer otra solicitud, no me dio nada, tuve que solicitar un juicio de amparo, se salió por formalidades y no es hasta cuando se lleva a cabo la primera audiencia con usted que me entregan la carpeta incompleta y cortada las hojas. Le solicitamos que sea foliada y debidamente cotejada y aún así no llegó y fue hasta 3 días antes de la primera audiencia del jueves pasado que nos dieron la carpeta. Esto, su señoría, porque yo no intervine absolutamente en nada, no porque esté mal hecho, sino porque no son mis atribuciones. No intervine en la creación del decreto, no intervine en la elaboración del Comité Interinstitucional de Energía, no intervine en la elaboración de los lineamientos y mucho menos intervine en la licitación nacional y menos en el PAN. Desde el punto de vista constitucional, señoría, el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 40 es el gobernador, una persona. Todos los secretarios de Estado
Solamente somos auxiliares del gobernador para que cumpla con las atribuciones que le otorga la Constitución. Es decir, él, a través de una ley, crea la administración pública. El 4 establece que el secretario de gobierno tiene que firmar y refrendar los actos del Ejecutivo. A eso se le llama refrendo, su señoría, y es una institución que viene desde 1805 en Cádiz, y lo único que significa es cúmplase. Con posterioridad a eso, el artículo 49 pues establece que el gobernador puede solicitar, mandar iniciativas, decretos, acuerdos, y el artículo 52, fracción primera, y aquí le tomo unas palabras. Porque ya se nos ajustó el tiempo, vamos a pausa y regresamos. Y yo concluyo diciendo lo que me faltó ahí, que básicamente yo argumento que como secretario general de gobierno estaba obligado a publicar, no era mi discreción, mi voluntad. Pero vamos a una pausa y regresamos. A ver, amigos, tenemos una llamada de don Jesús Gutiérrez. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. O ya tardes, ¿verdad, señor Amador? Tardes. Pues mire, ahora sí que yo lo único que quisiera yo comentarle, la verdad es que a mí en lo personal me consta, y me consta muy bien que usted no participó en esto, de lo de la decisión de la planta fotovoltaica. ¿Y por qué se lo digo? Porque ahora la historia como la cuentan, pues ustedes y todos sabemos claramente que la historia es según quien la cuente, pero a mí personalmente me consta que usted no participó en eso. Sin embargo, sí quiero aclarar que el ingeniero Bonilla, desde que se enteró del robo que estaban haciendo esta empresa Sumex, vendiendo la luz al precio que se le pegaba la gana, durante más de 6 años, y que hizo enriquecerse ilegítimamente estas personas, él lo suspendió de inmediato y buscó la forma de que el Estado se ahorrara un poco de dinero. Entonces, ¿por qué? Porque era mucho, era un ahorro de una cantidad bastante fuerte de dinero. Entonces, ahí entró Orca al quite, pero con una decisión que a lo mejor pasa uno a traer a 2, 3 gentes por ahí, pero no fue su decisión, ni es la decisión del secretario de gobierno del Estado. Yo sí puedo afirmarlo y presentarme como testigo de que usted no participó en eso. Y ya me conocerá, se acuerda. Gracias, don Jesús, muy amable. Y fue efectivamente lo que el juez dijo. El juez dijo varias cosas. Número 1, no se puede ampliar en la investigación de esta naturaleza si no estás en la denuncia. Y a diferencia de lo que dijo la gobernadora, si no estaba yo en la denuncia, no podían meterme, y me metieron. Me metieron porque lo que querían era pues lastimar al equipo de Bonilla, y a lo mejor porque aquí hemos criticado al fiscal, y seguramente esa fue su pequeña venganza. Y el juez dijo: a usted no lo debieron de haber ni siquiera convocado. Usted no tiene nada que ver, usted es inocente, usted no participó, y es obvio que es ajeno a todo esto, y desde este momento lo determino libre. Eso también es importante decirlo, porque hubo algún amigo que dijo que misteriosamente me habían dejado en libertad. No fue misteriosamente. Hubo toda una argumentación porque simplemente yo no participé.
Y como dice el señor Gutiérrez, no participé, no porque esté mal lo que hicieron mis amigos, mis compañeros, sino porque yo no formaba parte del gobierno que se encarga de ese tipo de cosas. Yo veía la parte política, la relación con el Congreso, la relación con los presidentes municipales, la relación con el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y aquí sobre esto es importante que el argumento que yo sostuve es que los 2 decretos los aprobó por mayoría absoluta el Congreso, y el Congreso mandó una carta al gobernador diciéndole: hemos aprobado estos 2 acuerdos, publícalos. Sí. Y el gobernador pues me los manda a mí para que los publique. Sí. Aquí a lo mejor sí hay que darle contexto a la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Lo has mencionado varias veces, pero por aquello que dices que hubo gente que llegó a mencionar que por una cuestión misteriosa no se te había vinculado a ninguno de los delitos por los que se les estaba tratando de vincular a todos. Fueron 5 días en los que audiencias públicas, es decir, cualquier persona del público podía entrar a la sala. Sí, claro. ¿No? Esa es la característica una de las características del nuevo sistema de justicia penal, que empezaban por la mañana, entre 8 y 10 de la mañana, depende del día, y terminaba a las 6, 7, 8, 10 de la noche, diario. Y fueron 5 días. Cualquiera, incluso hubo gente de la prensa, nada más que no aguantaban, supongo, ¿no? Es decir, estar todo el día ahí. Era muy pesado para ustedes los imputados porque tenían que estar sentados, poniéndole atención al juez. Y no podía salir. Y no podía salirse porque mientras estuviese en sesión la audiencia no había forma de salir. Entonces, no hubo ningún misterio. Es decir, el juez en esas audiencias públicas hizo todas las manifestaciones sobre el caso de todos, pero empezando por el tuyo. Y pues no, ahí sí que no hubo ningún misterio. Cualquiera que se pudo haber asomado pudo haber escuchado al juez, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la desventaja de este tipo de denuncias falsas que tienen efectos? Claro. Ahí a nivel nacional me sacaron como 3, 4... Que quizá era lo que estaba detrás de la intención, 3, 4 ¿no? periodicazos, intentaron que la jefa de que gobierno, la doctora Sheinbaum me corriera, que cómo era posible que iba a contratar a alguien que estaba siendo investigado por corrupción, cuando nunca se habló de corrupción. Pero bueno, ese es el efecto de una denuncia de esta naturaleza, y sufre la justicia. Hay un detrimento en la justicia, pero si como dice la gobernadora, en una investigación seria, el Ministerio Público hubiera leído la ley orgánica del periódico oficial, donde en su artículo 4 dice: si el secretario general de gobierno no publica un acuerdo, una ley o un decreto del Congreso, el presidente del Congreso se verá obligado a publicarlo él directamente. Es decir, si yo me hubiera negado, que no me negué porque era mi obligación, porque además yo no conocía el contenido de todo lo que me manda el gobernador. Mi obligación es firmarlo porque ese es parte del puesto. Si no lo hubiera yo publicado, de todos modos lo hubiera publicado el presidente del Congreso, con lo cual, si hubiera hecho una investigación realmente profesional, neutral, con el ánimo de llegar a la verdad, hubiera dicho: pues el secretario general no tenía absolutamente discreción. Aunque me están ordenando que lo meta, pues perdón, no puedo porque no hay. Voy a hacer el ridículo como lo hicieron. Hicieron el ridículo utilizando la ley para tratar de sancionarme. No por como fui como secretario general de gobierno, sino ahora en mi calidad de periodista de este medio, donde constantemente estamos tocando temas sensibles, pero siempre lo hacemos con profesionalismo, ¿no? Con veracidad, con objetividad. Nunca hay el ánimo de golpear a alguien porque lo queremos golpear, simplemente es señalar lo que está pasando en la sociedad, y por eso estudiamos, ¿no? Y por eso tenemos conocimiento y experiencia y nos gusta decir la verdad. Yo me hice político porque tenía opinión de todo y sobre todo, y siempre quería decir mi verdad, y gracias a Jaime Bonilla y a PSN que nos permite
decir nuestra verdad con la responsabilidad de que lo que dices lo tienes que sostener, ¿no? Y de veras hacen mucho daño a la justicia y hacen mucho daño a las personas este tipo de denuncias sin ningún propósito más que lastimar o querer llevar a cabo una venganza política. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a otro tema. Temas un poco más cotidianos y agradables. Pues no sé si agradable, pero Pues sí, desde hace semanas se habla de una reforma electoral. La oposición dice no la aprobaré, el secretario de Gobernación dice ya tengo los votos, ya tengo el compromiso del PRI que sí va adelante. Y se ha lanzado toda una campaña en medios y en las redes para bloquear una eventual reforma electoral, pero disfrazándola con un supuesto derecho a defender a que no desaparezca el INE, cuando nadie está proponiendo que desaparezca pero el además, INE, ¿no? bueno, yo viví todas esas etapas, Alfredo, tú sabes muy bien. Sí, cómo se ha venido O sea, desde cuando yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, un joven abogado, existía el Instituto Federal Electoral, ¿no? Y era un pequeño grupo de 8 personas, ¿no? Donde estaba el secretario de Gobernación, el subsecretario de Gobernación, Sí, el gobierno organizaba las elecciones, ¿no? Sí, Todavía. el representante del PRI, el representante del PAN, el representante del PPS y el representante del PARM. Esos eran los que existían. Y se reunían en un saloncito que se llama... Salón Juárez. Salón Juárez. De la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli. En Bucareli, la parte Nada que ver con nada como con lo ahora, que hay ahora, ¿no? En el INE. Así es un saloncito ahí. Sí. ¿Qué sucede? Antes de 1977, el PRI ganaba de todas, y cuando no ganaba, arrebataba. Y eso era una realidad que todo el mundo lo sabía. Y por eso, desde los años 60, empieza a darse en nuestro país una serie de acciones de violencia. Se da el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua el 23 de septiembre, y ahí surge la Liga 23 de septiembre. Hay guerrilla con Lucio Blanco, Lucio Blanco no, Lucio Blanco es Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, ¿no? Lucio Blanco es... Lucio Cabañas. Es Lucio Cabañas. Lucio Blanco fue un general revolucionario que es el que reparte la primera hacienda, la hacienda de los borregos. El general Lucio Blanco la reparte a los campesinos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos porque este tema electoral se va a poner bueno. Estábamos comentando el origen y las transformaciones del Instituto Federal Electoral y cómo sesionaba ahí en una pequeña salita y esos partidos que había. Pero la guerrilla, los asaltos a bancarios, los secuestros, secuestraron y mataron a Eugenio Garza Sada, que era uno de los principales inversionistas de todo el país. Secuestraron al suegro de Luis Echeverría, don Guadalupe Zuno. Que eran manifestaciones que dejaban ver que los canales para participar en la vida pública del país estaban muy limitados. Muy limitados. ¿No? Se había hecho una reforma en los años 60 por Díaz Ordaz, que había otorgado 20 diputados de minoría, se llamaban, ¿no? Que iban 6, 7 para el PAN, 3, 4... ¿En aquel entonces el total eran 100 diputados o eran 300? En ese entonces los diputados crecían de acuerdo al presupuesto, el crecimiento poblacional, y eran alrededor de 180, 190
Entonces, no era ni el 10%. Eran como 200 diputados, De los cuales- sesionaban en la antigua... En Donceles, En Donceles, que está precioso ese... que ahora es la Asamblea, de o Congreso de la Ciudad de México. de la Ciudad de México. Ahí sesionaban. Y eran muy poquitos. Pero viene Reyes Heroles y se da cuenta de las realidades que está viviendo el país. Y entonces deciden hacer una reforma electoral. Mi gran amigo y recordado siempre, se nos fue muy pronto, José Luis Lamadrid, era subsecretario y era el cerebro constitucionalista de esto. Y él había estudiado muy bien el sistema alemán. Y entonces deciden traer un sistema de aumentar las uninominales hasta 300 y subir 100 las plurinominales. ¿Qué son? Mezclan dos sistemas. El sistema de mayoría, en donde el que gana el mayor número de votos en un distrito gana... ¿Qué es lo que pasa en Inglaterra, Estados Unidos? Inglaterra, Estados Unidos. Con el sistema francés, donde lo que importa es la justicia, es decir... El porcentaje de votos que tiene cada partido. Tiene cada partido significa que están... Ese porcentaje de diputados le toca. Y deciden que 300 son para el sistema de mayoría, que casi todos se los llevaba el PRI, y 100 solamente para las... Que se iban a repartir entre la minoría, y entonces ¿no? surgen muchos partidos, Sí, pero eso le dio un dinamismo al surgen Congreso. muchos partidos y entonces el Congreso se dinamiza. En 1985 se analiza que el sistema está ya decadente y que es necesario hacer una reforma distinta, porque entonces ya se había convertido como en dos sistemas distintos de dos congresos distintos, el de mayorías, 300, y el de minorías, 100. Y entonces dice, vamos a aumentar 100 más porque los de la oposición dijo, no, pues estos son míos. Si quieres que el PRI entre a la repartición, hay que crear otros 100. Y entonces, hay que agregarle más a los conocidos diputados plurinominales, a los así es. coloquialmente Entonces se decide hacer... ampliar el número ampliar de el número diputados a 500 y se dice que el PRI no puede tener más de 325. O el PRI o el partido que tenga, gane la mayoría. ¿no? Y entonces, ya para entonces, con tanto partido, la Comisión Federal crece. Claro, se empezó a convertir en una necesidad de tener un organismo más sofisticado para administrar las elecciones, bueno, sí, para resolver las elecciones. ¿Y cómo le ¿no? hacemos? Dicen, ¿cómo le hacemos si los partidos de oposición son mucho más que el PRI y el gobierno? Entonces no podemos ir a una organización electoral donde el PRI esté en minoría. Y entonces se crea eso de que cada partido tendrá el número de votos, como una asamblea accionaria. Yo tengo el 30%, tengo derecho al 30% de representación. Lo que ahora es el Consejo General del INE era el IFE, pero ahí tenían representación los partidos de acuerdo a su fuerza electoral. Al principio sí, y todavía no estaba el INE, todavía estaba el Instituto Federal Electoral, IFE, pero ya estaba en el Salón Revolución, que es ese salón muy bonito que nuevo, en la parte nueva de Bucareli, la Secretaría de Gobernación. Del lado izquierdo. No funcionó ese sistema. Y viene la elección de 88, ¿no? Con un código nuevo donde quita muchas trampas, y se le dice al PRI, esta ley te va a obligar a ti a mejorar a competir, pero no hace caso. Y entonces viene el fracaso ese de 88. Y cuando Salinas toma posesión, sataniza la reforma de 85 y dice, vamos a convocar a un nuevo pacto electoral. Sí, porque estaba en medio, el contexto es que había en medio de una crisis electoral o postelectoral, y que de era una crisis política, ¿no? De legitimidad. Claro, el presidente Salinas en aquel entonces decía, llegó muy cuestionado. A mí me tocó, yo estaba cercano a Manuel Bartlett, y deciden que yo vaya a una conferencia de prensa con la prensa extranjera. No, hombre, me pusieron una vapuleada. No. Don Pepe Blanco, que era el director de prensa de la Secretaría de Gobernación, me dijo, licenciado, esto no debieron de haber hecho, a usted nunca lo habían de haber mandado. Lo mandaron al matadero. Lo mandaron al matadero, porque al final de cuentas yo les explicaba y que la ley,
No. ¿Quién ganó la elección? ¿Quién ganó la elección? ¿No? Eso era lo que quería saber Y en ese momento ya también está pasando algo en el mundo, es decir, estaba pronto allá la caída del muro de Berlín, pero la globalización informativa estaba todo lo que da, es decir, en todo el mundo se enteraban de lo que pasaba, empezó a ser una realidad que por los medios de comunicación, ahora ya por las redes, en el momento que está sucediendo en el mundo, se enteraba todo el mundo, literalmente. Y así llegó el INE. El INE. Bueno, el IFE primero, ¿no? Fue el IFE, el Instituto Federal Electoral. El IFE, sí. El primer árbitro fue del Emilio Ochoa-Ifet, ¿no? El que ya no estaba técnicamente el gobierno dentro de la Emilio fue organización mi de elecciones. maestro y es mi amigo, y me burlaba mucho yo de él por ese edificio faraónico que hizo que subsiste y que todavía lo quieren, pero lo han ido ampliando. Inmenso. Sí, el sur de la Ciudad de México es Emilio, una cosa. ¿para qué haces este tipo de cosas? En ese tiempo los representantes de los partidos políticos nada más eran 4, 5. Yo fui el representante común de los del PRI y no se nos daba absolutamente nada. Hoy se les paga. Tienen oficinas, tienen estructura. Han llegado a excesos. Bueno, esa es la parte que también está impulsando la necesidad y que las encuestas están dando la razón de, bueno, pues empezar a ahorrar en las elecciones, ¿no? Porque es un dispendio que ofende. ¿no? Sí, ofende. La cantidad de dinero que se destina, porque tú mencionas ese pequeño detalle, pero ese edificio que a ti te pareció en aquel entonces faraónico, pues de hace 3 años trae el proyecto de hacer 3 o 4 más, ahí mismo, en ese complejo, ¿no? Para poder meter a toda la gente que está cobrando la nómina del Instituto Nacional Electoral. Pues sí, pero pues el país, están haciendo, ni Estados Unidos, ni el primer mundo tiene órganos de elecciones. El Instituto Federal Electoral norteamericano Sí, porque al final las elecciones norteamericanas las llevan, el peso las llevan las autoridades estatales. Sí hay un instituto, yo lo conocí, fui a Washington y lo conocí, pero era uno como espía electoral, porque decía, yo me pongo en la frontera ahí del Paso y me pongo a observar las elecciones mexicanas. Pero te voy a decir por qué sería ese en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú tienes 2 opciones, o te vas por el financiamiento privado o te vas por el financiamiento público. Si te vas por el financiamiento público no puedes recibir financiamiento privado. Más o menos algo está intentando hacer ahora la reforma Y si te vas por el privado, estás sujeto a un escrutinio, bueno, además de que tienes que ir a conseguir el dinero, ¿verdad? No, pero no es cierto, mira, yo estuve 2 meses con Leonel Godoy y no me acuerdo quién más, invitados por el gobierno de Estados Unidos y vivimos en Washington. Y entonces el que nos guiaba dijo, mira, les voy a mostrar cómo funcionan los PACs. Los Political Action Committee, ¿no? que son los lugares donde política, le meten ¿no? lana a los Entonces partidos. dice que estaba el líder del Congreso norteamericano de los diputados con un suizo y le dijo, oye, pues fíjate que tengo un comité para educación y quisiera ver si me depositan ahí $200,000. Y entonces le dijo el suizo, no, pues los suizos no hacemos eso. Si acaso pues yo de mi dinero te doy 10,000, pero ¿no? Dice que entonces se le volteó de espaldas el diputado norteamericano y no volvió a hablarle al volvió a dirigir la palabra. Era representante de la Nestlé, ¿no? Bueno, pero sí, lo que quería mostrarnos esta persona era que hay una serie de trampas en Estados Unidos donde a través de estos comités, que dice que para cuestiones educativas, de salud y todo, las grandes empresas, sobre todo las de armas, meten mucho dinero ahí y es con lo que hacen ellos sus campañas. Claro, y es en donde esta institución o esta figura del lobbying, del cabildeo, adquiere tanta relevancia, porque hay gente que se encarga de ir a traer, o más bien de representar a esas grandes empresas, a esas grandes corporaciones e ir saber exactamente con qué políticos hay que hacer esos apoyos. Sí, tú conoces Washington porque ahí estudiaste, pero el que no conoce va por una calle y ve que hay puras
oficina de representación de no sé qué, oficina de Son representación. o bufetes de abogado o oficinas de lobistas, ¿no? Que se les llama de otras maneras, pero se dedican, lo único que se necesitan es tener una oficina, representar los intereses de maestros, de doctores, de Pero además, como en agricultores. Washington convergen tantos intereses económicos de todo el mundo, pues ahí frecuentemente se ve a representantes de empresas o de países de todo el mundo hablando con estas oficinas para poder ver de qué manera se apoya a tal o cual político que eventualmente va a servir para que, sobre todo en el Congreso, pues voten cosas que les favorezcan. Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, se contrató una empresa de lobby internacional que se pagaron varios millones Sí. de dólares para que se acercara a senadores y los convencieran de la bondad Del tratado. del Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya nos desviamos un poquito del tema electoral. Efectivamente, el presidente propone, no propone desaparición del INE, la transformación del INE, y que sea un instituto que se encargue no solamente de la Organización de las las elecciones, sino también de la parte las consultas. y le llama Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, claro. ¿no? Y porque es importante, porque este tema de las consultas o plebiscitos o referéndum en México no ha aprendido, y no ha aprendido gracias a la clase política. Siempre le han tenido mucha desconfianza, por no decir miedo, y el presidente López Obrador ha sido muy impulsor de ese tema y ha sido complicado, ¿no? Por eso él se impulsa la revocación, que por cierto en la iniciativa dice que la van a regular desde la propia iniciativa porque los estados han estado haciendo tontos para regular la revocación del gobernador, y entonces ahora va a venir a Desde nivel la misma federal, iniciativa. aunque bueno, dice la va a conducir el Sí, Congreso. Este tema de las consultas y la revocación del mandato son dos instituciones a las que la clase política mexicana tradicionalmente le ha estado cerrando la puerta, a veces en forma tajante y a veces en forma velada, ¿no? Hay varios temas, hay muchos, hay que dedicarle una sesión completa a esto. Sí, yo creo que será la semana que Ahorita entra, lo porque podemos hacer, porque hay mucho ruido en desaparece los medios, ¿no? los 500 diputados y lo reduce a 200, ¿no? O sea, Para empezar, va a haber muchos que han vivido en el Congreso y que pues de momento se no van va a al trabajo, pero además cambia el sistema y se van a elegir diputados por representación proporcional, pero por cada estado. Y el estado de Baja California, pues le reducen a 9 diputados nada más. Creo que hay 12 o 15 ahorita. Bueno, lo que pasa es que con el sistema mixto puede llegar a haber muchos, ¿no? No, Es decir, pero del la sistema de mayoría, la mayoría. Hay más y Ok, se lo lo reduce. van a reducir. O sea, nada más en Baja California se van a elegir 9. 9 diputados en Y total. todos van a competir contra todos, ¿no? Va a haber una lista. Al modo español. Así. Y el partido que tenga más votos se lleva el mayor número de... Y luego ya los otros proporcionalmente se van a llevar. Así es, ese va a ser el nuevo sistema. A mí no me gustan mucho varias cosas porque yo he sido siempre un federalista y esa reforma es muy centralista. Por ejemplo, desaparece los órganos electorales locales. Sí, eso es algo que ha estado muy bajo fuego. No sé si es cierto, no sé si sea bueno o no, pero creo que es conveniente que los estados sigan teniendo buscar un mecanismo distinto. Desaparece los tribunales electorales. Yo desde hace tiempo pienso que era un gasto terrible. Es que también con base en eso se está diciendo que también deben desaparecer, yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo, los órganos electorales locales, porque hay duplicidad, pues, o sea, hay un órgano federal y hay un órgano estatal, y las elecciones ahora son... Esa es la naturaleza del Estado federal. Sí, pero la elección, Entonces, la jornada electoral es el mismo día. Quita los gobernadores. No, bueno, quizá hay que dejar los estatales, ¿no? Pero, ¿cómo que 2? ¿No? ¿Cómo que 2? Pues hay que ver. Sí. Yo creo que quitarlos es un error. Luego desaparecen los tribunales electorales de los estados. Yo creo que desde hace tiempo se les debe haber dado unas funciones nuevas. En Chiapas yo hice una reforma
Sí hay que decirle al público que esos son tribunales, que aquí hay uno en el estado, que trabajan a más cuando hay elecciones, cada 3 años. O O cuando a se veces presenta cuando hay algún algunas... recurso. Es poquísimo el trabajo. Es muy poco. Y por que eso, como dices tú, valdría la pena reorientar su trabajo en épocas no electorales. en ¿no? Chiapas hicimos una reforma que decía que en el tiempo no electoral sería un auxiliar del Poder Judicial. Y que resuelvan también resuelva asuntos de primera instancia, de otras otros materias. temas, ¿no? Pero bueno, eso fue allá en Chiapas, pero también lo desaparece, ¿no? Luego le da una mochada a los diputados locales, pero terrible, ya faltan 2 minutos. Sí, En Baja tenemos que California preparar- quedan solamente 15. 15 en lugar de 25. 25, o sea que Que 10, pongan sus vargas a remojar. los que pensaban reelegirse, Ya no se van- veían toda la vida ahí toda la adentro. vida ahí adentro. Solamente van a haber 15. Y regidores, en el caso de Tijuana, Sí, que- solamente habrá 9. ¿Cuántos hay ahora? No sé, son mucho más de Son 9, muchos no de tenemos 9. Bueno, solamente habrá. Esa es parte de la reforma Pues sí vale la pena, creo yo, que nos metamos un poquito más a detalle con más tiempo. para que la gente Para que conozca. ajá, sobre todo para presentar de qué se trata y que ayudar a que haya más información para la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. ¿no? En Pues, este caso. amigas y amigos, gracias por su atención. Estoy muy contento de que al final de cuentas la verdad y la justicia prevaleció en Baja California, que se demostró que eran mentiras y acusaciones falsas las que hicieron en mi contra y que el juez me declaró que no había por qué vincularme a proceso como si lo hicieron con 8 compañeros que yo creo que van a salir en algún momento y seguramente en algún amparo fácilmente ganan su libertad total. Gracias por su atención, Alfredo, gracias, nos vemos la próxima semana.